Saludo al señor ministro de Justicia, que ha estado muy atento a todos los temas de los que hemos estado hablando, la ley de sometimiento, por supuesto, la preocupación que estoy seguro él comparte de este tema del crecimiento de los cultivos de la hoja de coca y de la producción de la cocaína, de acuerdo a los últimos indicadores que hemos conocido. Señor ministro, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, a su disposición. Gracias, ministro. Ayer, estamos en año electoral en Colombia y en año electoral en los Estados Unidos, así es de que este tema va a ser recurrente. Pero ayer un senador preguntó a Brian Nichols en el Departamento de Estado, en una audiencia, qué pasaba con la erradicación en Colombia. Y el señor Nichols dijo que la política de este gobierno era no erradicar, y que así iba a ser muy difícil combatir unas cifras que no quiero ni pensar cómo van a salir, pero es una política de Estado, y es que la lucha contra las drogas, de la manera como se venía adelantando, no en el gobierno anterior, sino en los últimos 20 años, ha sido un fracaso por una cantidad de variables, y hay que enfrentarla de otra manera. La despenalización es un discurso fantástico en foros internacionales, pero eso no va a pasar. Ahorita escuchábamos a un senador hablar de la regularización, pero hay que aterrizar el problema, reconocer uno la enfermedad y atacarla. Ministro, ¿cuál es el plan? Es que las cifras son impresionantes. Venga, le cuento. Digamos que es cierto que en el mes de enero la erradicación tuvo unos números, digamos, inusitadamente bajos, cosa distinta ya en febrero, y eso tiene que ver con apropiaciones presupuestales y con el inicio de año, pero la cifra de final del año no va a ser erradicación cero. Efectivamente, el gobierno ha venido diseñando y sigue en ese propósito de diseñar una política de drogas que resuelva realmente esos problemas. Y en esa política de drogas, claro que sí hay erradicación de cultivos, pero no del modo como se ha hecho hasta ahora como la principal estrategia, que ciertamente es fallida. Yo no sé si en los datos que se ventilaron ayer se sepa que en los últimos 20 años el gobierno colombiano ha erradicado casi 1 millón de hectáreas, pese a lo cual el número de hectáreas ha seguido aumentando. Entonces, lo que estamos diseñando nosotros es una política, estrategia de priorización para ver qué se erradica primero, qué se va erradicando después y cómo vamos hacia sustitución voluntaria de cultivos para realmente resolver el problema de las drogas, dándole una solución a esos campesinos que no tienen otra alternativa que cultivar hoja de coca, de pasarse a otros cultivos, pero atacando de modo simultáneo la producción de cocaína, el lavado de activos, el gran tráfico de drogas. Esa política se ha venido diseñando, ya está bastante adelantada, no está terminada. O sea, cambiar una política de 40 años en 6 meses no es tan sencillo. Hay normas jurídicas que persisten, hay prácticas, hay atavismos que persisten, pero por supuesto que en la nueva política de drogas, que esperamos que sea mucho más exitosa en contra de los narcotraficantes y del lavado de activos y de la producción de cocaína, hay erradicación, solo que erradicación bien pensada. En eso estamos y, digamos, entiendo la impaciencia de algunos, y sobre todo si uno está aferrado a que hay que seguir haciendo lo mismo que se venía haciendo antes, pues efectivamente eso no está ocurriendo, pero estamos en el diseño de una política nueva que yo creo que a un plazo mediano va a producir unos resultados realmente beneficiosos para todos, especialmente porque puede disminuir el consumo, tanto aquí como en otros países del mundo, porque puede traernos paz, protección del medio ambiente, protección de la vida, y también traerá disminución del número de hectáreas cultivadas, pero con una estrategia más novedosa. Señor ministro, pero no es solamente el tema de la erradicación. El fiscal general también dice que se han reducido las cifras en materia de incautación de coca, de destrucción de laboratorios. ¿Ustedes tienen el mismo diagnóstico? ¿Esas cifras se han reducido durante este gobierno? No, digamos que si uno toma las cifras aisladas del mes de enero de este año puede hacer ese tipo de conclusiones, pero si toma el último año, o si toma enero y febrero de este año, o si toma periodos de tiempo más amplios, pues se da cuenta que no
que no ha habido allí que no se ha bajado la guardia, digamos, que no ha habido una inactividad en materia de persecución de las drogas. Ministro, pero volviendo a los Estados Unidos, usted pues ya nos ha contado, usted estuvo en Washington, de hecho, usted ha hablado con el gobierno del presidente Biden. ¿En ese gobierno están de acuerdo con estos pasos que se están dando? Porque es que uno escucha las declaraciones del señor Nichols y habla de que están negociando y que se está hablando con Colombia, pero no hay un visto bueno sobre lo que se está haciendo ahora. Lo que se ve es preocupación. Pues mire, las conversaciones que yo he tenido tanto allá como acá, y volveremos en 10 días, voy a volver a Washington, a mí la impresión que me dejan es una intención de colaborar, de resolver problemas. Debo confesarle que creo que la cocaína ya no es un problema tan prioritario como otras drogas, tanto principalmente para ellos. Es cierto que toda política novedosa, todo giro, pues produce incertidumbre, produce pues ganas de conocer mejor y de proyectar resultados a corto plazo, pero en general estamos de acuerdo en lo que ellos han llamado, creo que acertadamente, una política holística, es decir, una política que no se enfoque solamente en erradicación de cultivos, sino en llevar Estado social de derecho a las poblaciones donde tradicionalmente se ha cultivado, en prevenir el consumo, en políticas de salud pública. En eso los Estados Unidos también han cambiado mucho respecto de épocas anteriores, y en esa beta hemos encontrado grandes coincidencias y por supuesto también asuntos en los que hay diferencias que se solventan de modo civilizado y desarrollado sin problemas hasta ahora. No tenemos que estar de acuerdo absolutamente en todo, pero nuestra relación es fluida, fraternal, de colaboración mutua, y no le veo riesgos, ni tampoco la veo planteada en términos de aprobación, desaprobación, sino en términos de ánimo de cooperación. Ministro, el apoyo que da Estados Unidos a Colombia va atado, por supuesto, a resultados. El año pasado, el 14 de julio, la Casa Blanca publicó el informe en donde mostraba que se había una disminución de 11.000 hectáreas y a la par estaba en el Congreso estadounidense el presupuesto que el presidente Biden había propuesto 462 millones y finalmente fue 487. Le hago esta referencia porque ante esta inquietud que tiene el Congreso estadounidense, ¿usted no cree que más bien este año se va a disminuir los recursos para Colombia ante la preocupación de que no se está haciendo nada en la erradicación? Pues no lo sé, lo que puedo decirles es que normal, tanto en la cifra que usted dice como en otros años, efectivamente hay una cifra que allí más o menos se ha mantenido, que usualmente el Congreso de la República la aumenta respecto de la propuesta inicial del gobierno, y que pues estamos diseñando una política que es completamente conocida por ellos, transparente, y con la que hay comunicación casi que cotidiana, diaria, entre el gobierno colombiano y el norteamericano, y pues ya veremos. No hacer futurismo es muy complicado, pero pues creo que el proyecto de presupuesto que pasó el presidente es semejante al de años anteriores. Ministro, con este mismo tema de las drogas, en lo que tiene que ver con el dinero producto del narcotráfico y los bienes, ¿cómo se va a monitorear cuánto dinero tienen estos grupos y cuántos bienes tienen? ¿Cuál va a ser el mecanismo? Porque con las FARC pasó que algunas personas estaban escondiendo este dinero que era para reparar a las víctimas. Bueno, mire, ahí precisamente necesitamos de una muy fuerte colaboración de sistemas internacionales de información, tanto de los que tienen los Estados Unidos como otros internacionales. Lo que está previsto en el proyecto de ley que radicamos ayer
respecto de la entrega de bienes es que estas estructuras y las personas que las integran entregarán sus bienes completos, y para saber que sean completos pues vamos a verificar con nuestros sistemas de inteligencia, tanto el Servicio Nacional de Inteligencia como la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, información que tiene Interpol, información sobre estos movimientos económicos. Ya hoy día son estos electrónicos e internacionales, pero precisamente por eso creemos tener la capacidad suficiente para detectar esos movimientos económicos. Y además, pues la zanahoria y el garrote, el hecho de que oculten un bien, pues haría que estas personas perdieran los beneficios de ese proyecto de ley que radicamos ayer. Proyecto de ley que, a mi modo de ver las cosas, es suficientemente generoso como para que estas personas lo tengan en cuenta, piensen en la posibilidad de, después de pagar una pena, tener un resto de vida con sus familias, sin la zozobra tanto de la captura, de la persecución del Estado, como la de las otras bandas. En fin, yo creo que es una buena apuesta, una buena propuesta del Estado colombiano. Veremos qué aprueba el Congreso, si tiene bien aprobarlo. Pero respecto de su pregunta concreta, existen mecanismos de verificación con los cuales creemos que tenemos suficientes herramientas para poder verificar que la entrega de bienes de estas personas sea completa. Ministro, qué pena volver al tema de los cultivos, pero es que yo, con lo que escuché ayer, quedé bastante preocupado. Ministro, el uso potencial, el uso industrial del cáñamo, su impacto en el medio ambiente, que es impacto positivo, ¿se ha pensado en el escenario hipotético de que haga parte de la sustitución de cultivos? El cáñamo es el cannabis con mucho CBD, poco THC, pero con una fibra que tiene muchos usos. ¿Eso es muy loco pensar en eso? No, para nada. Me parece que es una buena posibilidad. Efectivamente, digamos, en la sustitución de cultivos ilícitos por cultivos lícitos, ya el cultivo de cannabis para usos medicinales, para usos industriales, es lícito. El Congreso está tramitando la posibilidad de permitir también el uso de cannabis y el cultivo, por tanto, para uso recreativo adulto. Entonces, sí, una buena posibilidad sería la de cultivo y producción de cáñamo. Eso también depende, digamos, de las propiedades de la región, de la vocación del territorio, si es de por allí actividades ganaderas o de otros cultivos. Y el gobierno está interesado especialmente en que esa sustitución de cultivos ojalá venga acompañada de proyectos agroindustriales, es decir, que no sea solamente cambiar un cultivo por otro y a cambio de la hoja de coca sacar el fruto del cacao sin ninguna elaboración, sino con alguna elaboración. Y si el cáñamo permite eso, pues sería una muy buena oportunidad. Ministro, me devuelvo nuevamente a la ley de sometimiento y es una pregunta muy concreta. ¿El gobierno está abriendo diálogos con el narcotráfico, sí o no? ¿Qué le dice a las otras autoridades judiciales que lo afirman? Pues mire, primero eso es asunto del Alto Comisionado de Paz. Exclusivamente él es quien desarrolla acercamientos conducentes a su gestión y entrega, y por la información que me ha dado el Comisionado de Paz, hay algunos acercamientos con estructuras criminales de alto impacto. Allí puede haber gente que se dedica al narcotráfico, puede haber gente que se dedica a la minería ilegal, puede haber gente que se dedica a otros patrones criminales, pero efectivamente se trata de estructuras criminales que tienen finalidad criminal, es decir, que no tienen finalidad política. Por eso hay tantas previsiones, lo sé, y hay que andar allí con pies de plomo, pero es que, mire, el asunto es que esas economías ilegales son el combustible del conflicto armado. Entonces, si no atacamos ahí, pues nos está quedando incompleta la paz. Entonces, por eso hay esos acercamientos. Ahora, negociaciones individuales no hay. Precisamente el proyecto de ley lo que traslada es una plataforma jurídica para unas condiciones de entrega y de sometimiento a la justicia colectivas de las estructuras. Y las personas que forman esas estructuras, pues ya saben ahí, ya tienen en el proyecto de ley la propuesta del Estado. Es una propuesta penal
bastante benigna mi modo de ver las cosas, que yo creo que debe resultarles interesante, y que son las reglas de juego que les proponemos. Eso es. Señor ministro, yo quiero que escuche este audio, dura 30 segundos. Yo quiero decirlo con mucha claridad. Yo como fiscal general no voy a dejar que pase esa norma. ¿Cómo así que la oficina del Alto Comisionado para la Paz o el Alto Comisionado para la Paz tiene o se obliga dentro del proyecto la Fiscalía a entregarle toda la información judicial, expedientes, indagaciones, todo en el marco del acercamiento que le está haciendo? ¿Dónde quedó la separación de poderes? Quiero recordarle al gobierno nacional que el fiscal general hace parte de la rama judicial del poder público. Subalterno del Ejecutivo no soy. Señor ministro, en esta afirmación, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con el fiscal? Venga, le cuento. El fiscal general hizo 9 observaciones, se las llamó objeciones, al texto original del proyecto de ley. En ese texto original del proyecto de ley estaba esa misma posible disposición, esa misma norma de que la Fiscalía compartirá la información con la Oficina del Alto Comisionado, y tanto en esas 9 objeciones como en sus intervenciones o las intervenciones de la Fiscalía en el Consejo Nacional de Política Criminal nunca se refirió a eso. Eso es de ayer. Entonces, esa norma pues está en el proyecto original y en el de ayer. Ahora, ¿cuál es el sentido de la norma? Piense usted que hay unos acercamientos con una estructura. Esa estructura ha enlistado pues un rosario de delitos que han hecho los angelitos respectivos, y en la Oficina del Alto Comisionado de la Paz, pues para determinar los patrones criminales, para determinar también si hay colados o no hay colados, pues bien le serviría también tener la información que tiene la Fiscalía, que en últimas es información del Estado colombiano, sobre esas personas, cotejar si están diciendo la verdad, si no están diciendo la verdad. Ese es el sentido de la norma. No es que el Alto Comisionado de la Paz vaya a asumir las competencias de la Fiscalía ni nada por el estilo, simplemente compartir la información. Si eso presenta algún problema para la Fiscalía, pues en el debate parlamentario se puede mencionar, pero a mí sí, digamos, me llamó la atención que de las objeciones que había hecho la Fiscalía al proyecto de ley, esa no estaba, y no sé, y por eso no se había reparado de que pudiera ser inconveniente una norma que a mí realmente me parece que tiene sentido. Eso no quiere decir que el fiscal forme parte del Ejecutivo ni del Legislativo, eso no es. De todas maneras, pues será la ley la que lo diga, la ley la que establezca una obligación tanto para una posibilidad de cooperación, tanto para la Fiscalía como para el gobierno, y si el Congreso de la República considera que la norma no debe mantenerse, pues se retirará. Yo no le veo a eso el hierro que parece deducirse de las palabras del fiscal, pero sí anoto que pues es una observación nueva que no formó parte de la discusión de las últimas 2 semanas. Ministro, el fiscal ha denunciado que hay micos en el proyecto de ley de humanización carcelaria por beneficios que supuestamente les van a entregar a los narcotraficantes. También lo llama como amnistías y dice que esto es privilegios para ellos, pero también en el proyecto de ley de sometimiento dice que sus 9 reparos no fueron tenidos en cuenta y que le preocupa específicamente en lo que se refiere al principio de oportunidad que se pretende otorgar a través de un indulto con el tema del concierto para delinquir agravado. ¿Qué hay que responderle al fiscal? Porque él ha sido enfático en decir, ministro, que va a ir al Congreso de la República y que va a defender el Código Penal. No, por supuesto, bienvenido al Congreso de la República, pero quiero decirle una cosa. Entre las 9 observaciones que había pasado el fiscal estaba la de excluir del principio de oportunidad el concierto para delinquir agravado por razón de delitos de lesa humanidad, genocidio, y textualmente, tal como la observación él la hizo, la incluimos, es el parágrafo 2 del artículo 16. No habrá principio de oportunidad para concierto para delinquir agravado por razones de delitos contra el derecho internacional. Tal cual él lo dijo, así quedó. Entonces, de nuevo, me sorprende que considere que no se incluyó cuando se incluyó en los términos exactos de sus objeciones que las presentó al Consejo de Política Criminal y que también las había presentado previamente a la opinión pública. Es posible que haya advertido algo nuevo, pero de las advertencias que había hecho con anterioridad, esa está completamente acogida.
En cuanto al otro proyecto de ley, el de humanización de la política penitenciaria, pues creo que es una previsión, digamos que pues, tal vez también las palabras suenan más duras que el contenido. En ese proyecto se recoge una previsión de los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y las FARC, que se ha propuesto también varias veces al Congreso de la República, que consiste en dejar de perseguir criminalmente a los campesinos pobres que para su subsistencia cultivan hoja de coca y que están en el Penizo, en un plan, digamos, de tránsito a la legalidad. Esa previsión que ha existido en varios proyectos de ley se recoge también en este proyecto porque nos parece una buena idea en ese marco de la nueva política de drogas dejar de perseguir criminalmente a campesinos pobres que son los que llenan nuestras cárceles. De ahí a que eso sea una amnistía de narcos, realmente hay que hacer un esfuerzo imaginativo importante. Pero en el debate en el Parlamento, en el que estuvo, en una audiencia, en el que estaba el señor fiscal general, en el que estaba presente yo, él manifestó que estaba de acuerdo con esa norma, pero que veía que ahí podía haber algún riesgo de que se colaran. Y yo le propuse, pues, hagamos una redacción que a usted lo deje tranquilo y que a nosotros nos permita mantener esa idea, y consideramos ahí que haciendo un retoque a la redacción les quedaba tranquilo. Entonces, creo que eso es una discusión ya superada. Alberto, antes de su última pregunta al señor ministro, que muy amablemente nos explica todos estos temas, recibe usted un correo, dice: don Alberto, soy un ciudadano de a pie y pues no entiendo muchas cosas de las que están hablando, pero a mí me da la impresión de que aquí hay unas profundas diferencias entre el Poder Judicial, el poder del fiscal y el Poder Ejecutivo y Legislativo. Al final, ¿qué se hace? ¿Lo que diga el Congreso o lo que diga el fiscal? Lo que diga el Congreso, naturalmente. Hay una diferencia entre el tono del ministro y el tono del fiscal. Yo creo que no hay un antecedente desde que existe la Fiscalía de una oposición tan vertical a un proyecto de ley. De manera que ese enfrentamiento ha tomado lo que ya dije, que el ministro tiene un tono menos beligerante, pero en todo caso no hay un buen ambiente de discusión. ¿No será, ministro, que por lo menos se le podría bajar el tono al debate si se acepta que el proyecto no tenga el carácter de urgencia para que la discusión se pueda desarrollar en términos menos punzantes? Pues mire, el proyecto efectivamente va con mensaje de urgencia. La propia Corte siempre ha dicho que el mensaje de urgencia no disminuye la deliberación y la calidad de la deliberación, porque el mensaje de urgencia aligera los términos principalmente porque evita lo que podríamos llamar los términos muertos, los tiempos muertos que hay entre un debate y el otro. Pero no disminuye la deliberación ni la posibilidad de participación de nadie en esas deliberaciones. Ahora, tomo nota de lo que usted dice. Si disminuye la polarización, retirar el mensaje de urgencia, pues lo podríamos contemplar. No hay en eso posturas pues inamovibles por parte del gobierno, aunque seguimos pensando que el mensaje de urgencia en esta ocasión es razonable, si no, no lo habríamos presentado. Pero sí, esa posibilidad existe. Ministro, ha sido usted muy amable, gracias por su tiempo y ojalá pues que el ambiente, como dice Alberto, pues mejore y pueda salir lo mejor para Colombia. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias a ustedes, buen día. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.